Estamos listos para comenzar una nueva aventura con Andes Eco. Hoy día estamos en Coghem, uno de los pueblos medievales más pintorescos de Alemania. Les vamos a contar su historia y también les vamos a mostrar esos rinconcitos de cuento que puedes recorrer cuando vengas de visita. ¿Me acompañas? Coghem, este maravilloso pueblito a la orilla del río Mosela, nace en la época medieval, pero para conocer su historia nos vamos a remontar al periodo conocido como la Guerra de los 9 Años, un periodo entre 1688 y 1697. Este conflicto fue entre los franceses y la Liga de Augsburgo. La Liga de Augsburgo era una alianza entre varios países, donde además estaba el Imperio Sacro Romano Germánico. Bueno, resulta que en 1689 más o menos, durante esta guerra de los 9 años, se enfrentan los franceses y quieren conquistar el castillo de Coghem, que vemos allá arriba. En esa conquista los franceses incendiaron el castillo completamente, pero no conformes con eso, decidieron incendiar el pueblo completo. Ese fue el término de Coghem en ese entonces, el Coghem medieval. Pero en el siglo XVIII, Coghem renace. ¿Por qué? Gracias al comercio entregado por el río Mosela. Y ese mismo periodo, a fines de 1800, se reconstruye el castillo de Coghem en un estilo neogótico como lo vemos hoy en día. En este minuto el castillo de Coghem es como el ícono, el símbolo de la ciudad de Coghem. A mis espaldas, al fondo, podemos ver las ruinas de Wieneburg, un castillo de la época de 1300, más o menos. Ruinas muy entretenidas de recorrer si estás de visita en Coghem. Vamos de poquito recorriendo estas pintorescas calles de Coghem y vemos acá que el río Mosela también es uno de los ríos que ha tenido altas de agua tremendas. Miren ahí arriba, el 23 de diciembre del 93, hasta allá llegó el agua del río Mosela, o sea, todo esto bajo agua, inundado. Otra de las cosas muy características acá en Coghem es la producción de vino. Hay viñedos pero por todos lados y de estas tiendas de vino encontramos muchas. Esta es una de las tiendas que más nos llamó la atención, tiene toda una ambientación medieval como de la época de Coghem. Muy bonita la tienda y acá puedes encontrar toda clase de vinos locales. Sí. Bueno, recorrer estas callejuelas encostitas, de verdad es como de cuento, ¿no? Todos estos locales, todo también decorado, remontado a épocas antiguas en general. Y encontrarnos con, mira, ahí tenemos el resto de la muralla medieval. Estamos hablando de la época antes de 1800, de 1600. Estos son los vestigios que quedaron todavía, que en el fondo por ser piedra no se incendiaron. En estos rincones las calles suben y bajan todo el rato, y no es menor, porque aquí tenemos las laderas más empinadas de cultivo vinícola que hay en Alemania. Estamos en la Plaza del Mercado, el origen de todo pueblo medieval. Debe haber un evento o algo tiene que haber habido acá porque se siente olor a vino. Esta es la fuente San Martín, uno de los símbolos del lugar, y al lado de acá tenemos el ayuntamiento. Una preciosa casa en estilo barroco. En el centro de Coghem nos encontramos con un montón de estas como callejuelas estrechas, peatonales, con mucho encanto, de verdad.
sea, recorrerlo es muy lindo. Se nota esa mezcla de los sobrevivientes de lo más antiguo con lo que se generó hace 200 años, pero sigue teniendo ese encanto. Oh, ¡qué simpático! Hallo! Hallo! Dürfte ich kurz fragen, hier haben wir bestimmt jede Menge Weinsorten in Kochen. Wir haben einen. Wir würden uns gerne einen Weißwein trinken. Welches würden Sie uns empfehlen? Möchten Sie lieber einen Riesling oder eher etwas säurearmes? Riesling. Ein Riesling. Dann Ja. kann ich Ihnen, haben wir einen wunderschönen Hochgewächs. Ja? Da haben wir 4 von den besten Lagen. Ah, Das sind 4 super. verschiedene Rieslinge, zu Okay. einem verarbeitet aus den besten Lagen. Ja, das würde ich schon. Müssen wir jetzt einen wählen oder wie ist das in? Ja, das ist einer der. davon, genau. Ja. Aber wir hätten auch einen Hochgewächs. Also einmal Hochgewächs und einmal den hier. So haben wir 2 verschiedene und können wir probieren. Sehr gern. Dürfte ich auch was Kurzes fragen? Sehr gerne. Ich habe gehört, hier sind die steilsten Weingewächse. Ne? das Wie stimmt. macht man die Ernte überhaupt hier? Zu Fuß. Für die Steillagen gibt es keine Traktoren, keine Maschinen. Nichts Es wird Mechanisches. Alles zu Fuß, alles mit der Hand. Oh wei. Okay, Alles hochlaufen und wieder super. runtertragen. Dürfte ich Ihr Name wissen? Nancy. Nancy. Nancy Wiegand. Herzlichen Dank, Nancy. Wir warten dann auf den Wein. Sehr Dankeschön. gern. Bueno, son las 10 de la mañana y aquí estamos en uno de los locales de vino probando uno de los deliciosos vinos blancos de la zona. Este es de 4 cepas y este otro se le llama el vino de las tierras altas. Vamos a probar qué tal son. Es muy extraño porque acá es típico que en la mañana temprano, 10 a.m. o mucho antes, tú partes con un vino, no con un café. Salud. En la actualidad, Cogem es una ciudad cuya actividad comercial principal es el turismo. Obviamente también los viñedos, pero el turismo en toda su extensión. De hecho, siendo no una ciudad demasiado grande, contamos aquí 3.000 camas de hotel, entre hoteles, pensiones, albergues, etcétera, lo cual es mucho. Además, hay camping, hay zonas de aparcamiento de remolque. O sea, el turismo es uno de los auges acá. Puedes dar paseos en bote por la Mosel, que es muy bonito, recorriendo las laderas. Llegar al castillo de Cogem es una subida realmente agotadora y tienes que hacerla a pie, no hay forma de llegar en auto. Pero dicen que las vistas arriba de verdad valen la pena y conocer el castillo es un parte de los imperdibles. Veamos qué tal. Aquí estamos en las terrazas del castillo de Cogem y de verdad subir aquí vale la pena, 100%. Las vistas son increíbles, maravillosas. Podemos ver los viñedos del frente. Una de las características de este valle es que las laderas están llenas de piedra pizarra, una piedra que tiene la particularidad de albergar el calor durante el día y soltarlo durante la noche, lo que genera un microclima idóneo para los viñedos. Voy a aprovechar esta pausa con un rico café para dar las gracias a los que nos han apoyado, Marlistelen, Leonel Urrutia y Volley Shop. Y si tú también nos quieres invitar a un café, basta con que le hagas clic al link que está debajo en la descripción de este video.
Otra de las cosas entretenidas es subir hasta Andarribel, que te lleva a la cima con una vista, dicen que es increíble, vamos a verla. Puedes tomarlo solo de ida y bajar a pie, o tomarlo de ida y vuelta. Nosotros lo tomamos solo de ida para hacer ambos recorridos, tanto el a pie como el Andarribel. Mira, ya se ve la Vineboog. Y aquí estamos literalmente en la punta del cerro. Esta, junto a la vista al castillo, deben ser de las mejores vistas que puedes tener de la ciudad de Cogem. Si vas a bajar caminando del Cerro de la Cruz, te recomiendo llevar zapatos firmes porque la bajada es muy empinada, y también una botella de agua porque hay pocos recintos con sombra. Vamos a aprovechar esta mitad de camino con esta maravillosa vista para despedirnos hasta una próxima aventura. Si te gustó, acuérdate de los likes y sobre todo de suscribirte al canal, ya que, como sabes, eso y tus recomendaciones es lo que nos ayuda a seguir con este proyecto. ¡Vamos!